¿Qué tal a todos? Bueno, este año se está acabando, pero bueno, nuevas producciones cinematográficas vienen con todo y prometen ser inolvidables. Así que te traigo las 15 y más películas esperadas para el próximo año. La leyenda y la magia se encuentran en esta película. El único guerrero superviviente de una orden mística viaja en búsqueda de un héroe profetizado, nacido con poderes increíbles. El último, séptimo hijo. Thomas Ward, quien tiene 13 años, es arrancado de su tranquila vida como trabajador de una granja, embarcándose en una arriesgada aventura con su experimentado mentor para derrotar a una reina oscura que quiere sembrar el mal por donde pase. Es la adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre, que ha vendido más de 100 millones de copias en el mundo. El film cuenta la historia de Anastasia, una estudiante de literatura cuya vida da un giro tras conocer al millonario Christian Grey, con quien inicia una relación marcada por el sadomasoquismo y el excesivo control que él genera sobre ella. Un hombre de ensueño para muchas mujeres pasará de las letras al celuloide, y será el actor Jamie Dornan el que intente el difícil reto. ¿Hasta dónde llegará lo explícito esta adaptación a la gran pantalla? ¿Cómo sería una invasión alienígena si atacaran la Tierra con distintas naves como Space Invaders? Esta película tiene la respuesta. Extraterrestres decidirán atacar a la Tierra usando los personajes de los videojuegos de 8 bits, como por ejemplo Space Invaders, Pac-Man, Tetris, como modelos para sus diversos asaltos. El presidente de los Estados Unidos, William Cooper, llamará a su mejor amigo de la infancia, el ex campeón de videojuegos de 1980, para entrenar al equipo de videojugones arcade, para entrar en guerra y derrotar al ataque alienígena. Es la cuarta película de la franquicia del Parque Jurásico. En la isla de Nublar se ha puesto en marcha un nuevo Parque Jurásico. Cuando todo parece ir a la perfección y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio, de especie todavía desconocida, comienza a causar estragos entre los habitantes del parque. La historia tomará lugar 22 años después de los terroríficos eventos del Parque Jurásico. Con Jurassic World volveremos a tener todos los ingredientes que hicieron única a la película original. Superhéroe del universo de Marvel. Ant-Man tiene el poder de cambiar de tamaño de forma normal a miniatura. En ambos modos tiene super fuerza. Scott Lang deberá encontrar el héroe que lleva dentro para ayudar a su mentor, el Dr. Hank Pym, y de paso proteger el secreto detrás de los espectaculares poderes de Ant-Man. Volverá a unir a los más grandes héroes del universo Marvel, esta vez para luchar contra uno de los grandes villanos, Ultron, una inteligencia artificial creada por el Dr. Hank Pym que se convierte en una gran amenaza al tomar conciencia propia, sufriendo de cierto complejo de Edipo que le hace intentar matar a su creador y al resto de sus aliados, al mismo tiempo que intenta controlar el mundo. Esperamos a más personajes, enemigos más temibles y un desarrollo mejor de los protagonistas. Sin duda alguna, una de las películas más esperadas del 2015. Vuelve Arnold Schwarzenegger en una superproducción que promete estar a la altura de las dos primeras entregas de James Cameron. Terminator Genesis estará ambientada en diversas líneas temporales, a través de viajes en el tiempo. Se volverán a recrear las escenas más místicas de Terminator 1 y Terminator 2, así como una representación futura del Terminator interpretado por Arnold. Estamos ante la adaptación de una de las franquicias de videojuegos más importantes y récords de ventas en la historia. Un mundo infinito a través del tiempo, con protagonistas legendarios, mucha acción y una gran estructura argumental. Conseguir un buen resultado es más que posible, porque estamos ante uno de los videojuegos más cinematográficos. La Tierra se ha convertido en un lugar desértico y apocalíptico, donde la humanidad ha sido dominada por la ley del más fuerte, por la brutalidad y la decadencia moral. En este mundo existen dos rebeldes que pueden ser la esperanza para restaurar el orden del planeta. Por un lado Fury, quien es una mujer que dirige una plataforma de guerra, y Max, un hombre de pocas palabras que busca la paz a raíz de la pérdida de su esposa e hijos en medio del caos. Esto girará en torno a uno de los casos paranormales más populares del siglo pasado. El caso se desarrollará a finales de los 70 y se centrará en las dos hermanas de Enfield, Inglaterra,
poseídas por el demonio. El nivel de la posesión era tal que llegaban a levitar e incluso a teletransportarse de una habitación a otra. Este caso es de las experiencias más aterradoras de toda la carrera de los Warren. Ted se convirtió en un clásico de inmediato, y es por eso que es una de las comedias más esperadas. Esta vez John y Ted se embarcarán en un sorpresivo viaje. John no ha sentado cabeza para nada, y Ted tendrá una nueva rival para ganarse el afecto de John. Se trata de la actriz Amanda Seyfried. Aunque Lori no coprotagonizará la película, pero sí aparecerá en un fragmento de esta, se rumora que en esta segunda parte la búsqueda del amor de John estará entre los personajes de Amanda o Lori, mientras que Ted tendrá problemas más grandes y mucho más importantes. La película es la segunda parte de la trilogía de novelas de Veronica Roth. La historia de Insurgente comienza exactamente donde terminó la primera. La guerra ha estallado y las nuevas alianzas se han formado. La secuela tendrá a Tris y a Cuatro en una nueva aventura, siendo objetos de la caza de las líderes de los inteligentes, hambrientos de poder. Tris se ha vuelto más madura y se verá obligada a llevar a cabo acciones que en ningún otro momento pensó que haría. Esos carismáticos seres consiguieron robar todas y cada una de las escenas de las 2 entregas de mi villano favorito, y será la primera vez que podremos disfrutar de ellos en una película donde serán los absolutos protagonistas. Una historia donde los Minions han existido desde el principio de los tiempos, mostrando su personalidad y físico imprescindible. Los Minions viven con un solo propósito colectivo: buscar y servir al amo más despreciable que puedan encontrar. Su originalidad, su ingenio y su capacidad para hacer reír dan como resultado una película para no perderse el próximo año. Esta nueva trilogía comenzará 30 años después del retorno de Jedi y contará con numerosos protagonistas de las entregas originales y otros nuevos. La nueva entrega de la Guerra de las Galaxias volverá al estilo clásico, con efectos especiales basados en criaturas y estructuras creados por el ser humano y no mediante un ordenador. J.J. Abrams promete ofrecernos la entrega de la Guerra de las Galaxias con la que todos los fans soñaban desde la finalización de la entrega original. No faltará el aroma clásico, pero acompañado de todos los avances tecnológicos disponibles, aunque en su justa medida. Esto no es una película, ni será un estreno, esto será un evento mundial que poder contar a las próximas generaciones. La cuarta y última entrega de la saga de los Juegos del Hambre, una de las franquicias cinematográficas de más éxito, y dará el cierre del año 2015. Muertes de personajes entrañables y el fin de la lucha entre el Capitolio y los distritos se esperan en la última saga. Profunda tristeza y gran felicidad rodearán a Katniss Everdeen. Y bueno, pues millones de fans estaremos más que ansiosos de disfrutar de este gran acontecimiento. ¿Y qué tal? Pues seguimos con más estrenos. No te puedes perder de Dos tontos todavía más tontos, Chapia, La Cenicienta, Rápidos y Furiosos 7, Birdman, Los Cuatro Fantásticos, Divertidamente, Regresión, Bomb 24, Misión Imposible 5, Percy Jackson, La Maldición del Titán, Max Steel, Bob Esponja, Un héroe fuera del agua, y Mujer Maravilla. Y bueno, dime tú qué tal, qué peli esperas, y coméntalo aquí. Y si me faltó una película que tú sepas que se estrena el próximo año, pues menciónala. Tu opinión es muy importante para mí. Y bueno, también date una vuelta por el canal, suscríbete porque vienen muchos temas muy interesantes en el canal. Bueno, hasta la próxima.